Bueno, este es el curso de programación lógica funcional. Como pueden ver, ya está cargado aquí el temario, así como el contenido que vamos a usar. Nosotros vamos a ir haciendo las unidades, son cuatro y vamos a hacerlas cada 4 semanas, vamos a ir haciendo el examen. Son 16 semanas en total, entonces vamos a ver, cada 4 semanas vamos a ver una unidad. La unidad uno se trata sobre conceptos fundamentales de la programación lógica funcional. La unidad 2 sobre el modelo de la programación funcional. La unidad 3 de la programación lógica. Y la unidad 4 modelo de programación lógica. Bueno, como pequeña introducción de la programación lógica funcional, cuando nosotros tenemos cierto expertise ya en el desarrollo en el desarrollo de software, en los lenguajes de programación, nos damos cuenta de que siempre estamos buscando cómo hacer las cosas más sencillas y más fáciles, de que nosotros no tengamos que de crear tanto código para no meter tantos errores y hacerlo de una manera más eh, intuitiva. Entonces, con la experiencia que nos va dando los años de programación, vamos a darnos cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas. Que cuando nosotros queríamos expresarnos algo, al final de nuestro de nuestra experiencia vamos a ir aprovechando cada vez más los conceptos de los lenguajes de programación y nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos la idea y solo necesitamos el lenguaje para plasmar la idea que queremos hacer. Pero el lenguaje a veces está limitado porque está desarrollado de cierta forma y los lenguajes se diferencian a partir de cómo pueden dar solución a estos problemas. Y se van a dar cuenta de que algunos lenguajes son buenos para una cosa y algunos lenguajes son buenos para otra cosa. En este caso, la programación lógica funcional es una forma de darle solución de una manera más matemática a lo que es algunos problemas de programación. Y algunos lenguajes de alto nivel como son Python y Java y Scala y otros que vamos a estudiar traen por default y soportan soportan instrucciones de programación lógica funcional. Entonces, ¿hacia dónde voy? Pues esta parte es la cerecita del pastel en los lenguajes de programación. Pero como pueden ver ustedes, necesitan tener muy buenos conceptos de la programación. Es ahí donde yo he notado que aquí es donde batallamos mucho, porque ya en séptimo semestre algunos ya saben si les gusta programar o no les gusta programar, si se están más enfocando a otras áreas de la carrera de sistemas y la programación pues la han ido sacando la vuelta un poco, entonces no se han metido de lleno y tienen que tener los conceptos básicos de programación muy bien establecidos. Y si les gusta la programación y piensan ustedes dedicarse a esto de la programación porque hay muy buen dinero en ello, pues esto de programación lógica funcional les va a servir mucho. Los que estén pensando en otras áreas de sistemas, pues nada más les complementará su portafolio de experiencia. Bueno, entonces tenemos nosotros la materia, la unidad uno conceptos fundamentales. Y si se fijan, vemos otra vez lo mismo que ya habíamos visto en el caso de los lenguajes de programación, pues los tipos de datos, la evaluación de las expresiones, la disciplina de los tipos, las funciones, pero ahora viéndolo desde un punto de vista de programación lógica funcional. Entonces, lo ideal sería aquí que nosotros viéramos un lenguaje nativo de que fuera para programación lógica funcional, pero el problema está en que no podemos ver muchos lenguajes de programación porque de por sí ya son muy complejos y son muchas actividades que tienen. Imagínense que tengan un lenguaje de programación en programación
eh, móvil, y luego otro lenguaje de programación en inteligencia artificial, y otro lenguaje de programación en programación web, y entonces al final ven todos y no aprenden ni uno. Entonces, desde mi punto de vista, en este semestre yo les voy a hacer la carga un poco más ligera y nada más vamos a ver Python, que aunque no es nativo para el lenguaje de programación lógica funcional, pues sí lo soporta. Hay otros lenguajes que son nativos como Haskell, que, que hasta en la bibliografía del temario los menciona, los recomienda, pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que les es más favorable que ustedes puedan hacer un dominio del lenguaje a que estén brincando de un lenguaje a otro. Entonces vamos a usar en inteligencia artificial Python, que es un lenguaje que se presta mucho para el manejo de datos y para hacer todo lo de inteligencia artificial. Y vamos a ver aquí en programación lógica funcional lo de Python. Teniendo en cuenta de que hay varios otros lenguajes, como Scala también, que también soporta programación lógica funcional, y algunos lenguajes que son nativos para este tipo de programación. Y que ustedes pueden estudiar ya en un ámbito ya laboral para, para un trabajo muy específico. Bueno, como experiencia personal, bueno, he dado este curso varias veces y como experiencia profesional, llevé un curso de programación lógica funcional en la maestría, cuando llevé mi maestría en ingeniería de software, y en aquellos años utilizábamos un lenguaje que se llamaba lenguaje CENT. También el lenguaje estaba hecho para hacer las comprobaciones de manera matemática y es lo que cubre en esta parte de la unidad 3, que es la programación lógica. Entonces, nosotros utilizábamos ese lenguaje de programación para simular, en este caso yo me acuerdo mucho hacíamos la simulación de un autómata de una expendedora de café y hacíamos lo que era el diagrama de componentes en UML para la expendedora de café y luego a partir de eso sacábamos la lógica y generábamos con lenguaje Zen la parte de la programación lógica. Lo interesante es que este lenguaje estaba hecho de tal forma que nosotros podíamos comprobar el código matemáticamente. Al final, es una de las ventajas que tienen este tipo de lenguajes. Nosotros vamos a ver durante todo el curso que tanto la programación lógica funcional se utiliza para aprovechar las características del lenguaje y hacernos la vida más fácil a nosotros para programar con menos código y utilizar el lenguaje de la mejor manera. Y también vamos a ver que hay lenguajes que se pueden comprobar matemáticamente. Estos lenguajes de programación los desarrollaron y los diseñaron para cumplir características muy específicas, porque entre más fácil sea la comprobación matemática, pues más difícil es la lógica, pero es aplicado en ámbitos muy específicos. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo mucho es que cómo vamos a nosotros a programar una interfaz que manipule o que controle los pulsos de un paciente para suministrar, en este caso, la medicina en específico, 1 miligramo, 2 miligramos. ¿Cómo lo vamos a comprobar que esté bien programado? Pues cuando son equipos muy específicos, lo que se hace es que se comprueban de manera matemática. Y cuando hay involucradas vidas humanas, pues se utilizan este tipo de lenguajes que se puedan comprobar de manera matemáticamente para que no vaya a modificar el comportamiento o vaya a dañar la vida de una persona. Entonces estos lenguajes de programación existen y se utilizan para ámbitos muy específicos y los lenguajes de programación agarraron la parte de la programación lógica funcional y la trajeron y le hicieron parte de ellos, porque sí es muy,
es muy amigable cuando ya lo sabes manejar y lo sabes programar. Y de hecho van a notar ustedes que van a decir, no, pues es que cómo lo hacía antes de tan engorroso si con 3 líneas lo puedo hacer. La misma experiencia se los va a ir dictando. ¿Alguna pregunta? Se tenía que hacer la parte de la optimización del código para no utilizar tantos recursos. Y se empezaba a explotar la parte de la recursividad para hacer los procesos lógicos de manera más eficiente, pero a costa de todo el procesamiento de la máquina. En los años 70 y en los años 80, pues no era tan sencillo tener mucha memoria RAM. Entonces, lo que hacía uno es que utilizaba un lenguaje de alto nivel como C, C++, y trataba de optimizarlo lo más posiblemente de manera manual. Con el paso del tiempo surgieron todos estos lenguajes de alto nivel y también surgió lo que es el incremento de las capacidades de las máquinas. Entonces el instructor nos comentaba que en la actualidad existen lenguajes de programación que funcionan todo de manera recursiva y ese lenguaje de programación manejaba la programación lógica de manera nativa, pero lo hacía de manera recursiva. Entonces, desde mi punto de vista, existe otra vez la paradoja de los recursos en los equipos de cómputo, porque si bien todos tenemos yo creo que 4 gigas en RAM y a unos hasta 8 y otros 16 en RAM y, y un procesador grandísimo con muchos hilos, lo que sí, lo que sí es que los dispositivos móviles no tienen todavía las mismas características que las computadoras. Apenas están empezando a alcanzar esas características. Y nosotros como desarrolladores no vamos a ponernos a hacer una función recursiva cuando lo podemos hacer de la manera manual. Y vamos a ver que aunque es a lo mejor lógicamente más fácil de programar, pues técnicamente nos va a llevar a traer muchos problemas. Porque si fuera así, de la recursividad que fuera implementada en todos lados, pues nosotros veríamos estos paradigmas de programación enfocados 100% de la recursividad, utilizando estos lenguajes de programación, utilizando lenguajes como matemática y otras cosas que andan ahí, pero nos daríamos cuenta que en la vida real estos lenguajes de programación solo son para propósitos de investigación y la gente que se dedica a investigación siempre los utiliza. No sé si por ahí respondí tu pregunta. Nos decía un doctor, cuando llevé la maestría, nos decía, es bueno la calidad, es muy bueno lavarse los dientes, es bueno lavársela después de comer, pero no es lo mismo, no es tan bueno lavárselo cada 10 minutos. Igual las manos, es bueno lavarte las manos, es bueno lavarte las manos antes de comer, una vez antes de comer, pero no es tan bueno lavártelas cada 10 minutos. Entonces igual la recursividad, si es buena la recursividad, sí se recomienda usar en algunos ámbitos específicos donde te pueden ayudar, pero no es tan bueno buscarle todo, como dicen, cabeza de clavo, porque yo traigo mi martillo de recursividad y todo lo quiero poner como clavo. Con el tiempo vas a ver que tú mismo te estás complicando la vida si todo lo quieres manejar de manera recursiva. A mí en algún momento me tocó también, me gustó mucho la recursividad y todo lo quería hacer recursivo y me di cuenta que pues, se complicaba todo. Sí te ayuda mucho en la lógica, sí es muy bueno, pero hay que ser prudentes con la recursividad. Bueno, entonces eso es con respecto a la recursividad. Vamos a darle aquí en la parte de evaluación diagnóstica. Le van a dar clic aquí y se va a abrir esta página y le dan clic ahí a esa página y se va a venir aquí a una parte de un test para ver cómo andan sobre conceptos básicos de programación funcional. Hay que, hay que checar, es sensible a mayúsculas y minúsculas para ver nada más cómo están. Al final les va a manejar una pantalla. Esa pantalla hay que capturarla y hay que subirla en esta parte, en la evaluación diagnóstica. Nada más eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Ya nos registramos en la plataforma y hay que hacer la evaluación diagnóstica en lo que queda de la hora. ¿Alguna pregunta?